Buenas tardes, chicos de convivencia. Soy el profesor Jesús Rodríguez. Seguimos con la materia de Historia de México. La clase anterior nos quedamos hasta el virreinato, donde vimos la caída de la Gran Tenochtitlán, y ahora vamos a ver la Nueva España desde su consolidación como virreinato hasta la independencia de México. 3 etapas. La lucha independiente tiene que explicar los caudillos de la lucha independiente, la continuación de la lucha independiente, también con los personajes, y los documentos que se firmaron posteriormente. Todo esto tiene un antecedente ideológico, que es que en Europa se encontraban las ideas del absolutismo ilustrado. ¿Qué es eso, muchachos? La concentración de los poderes en el rey, de tal manera que los ciudadanos se convertían en súbditos y no tenían libertades ni derechos. O sea que la palabra del rey era la que preponderaba, nadie se podía oponer a la palabra del rey. Los reyes decían que habían sido elegidos por derecho divino, que Dios los había elegido y que además era hereditario. Si el hijo, si moría el rey, lo sucedía el príncipe, se volvía el rey, y eso porque Dios les había dado el derecho, cosa que si nos ponemos a pensar, pues era un poco ilógica. Después hubo alguna oposición que ahorita vamos a comentar. Pues esas son las grandes partes ideológicas. El virreinato se basaba en 3 actividades principalmente. La agricultura estaba en función de las grandes tierras que les habían dado a los que habían participado en la conquista de México, que llamábamos encomiendas, que posteriormente eran las grandes haciendas, y donde trabajaban los indígenas y las clases más bajas de la sociedad de castas de la Nueva España. En la minería, principalmente también trabajaban indígenas y los esclavos que habían sido traídos de África y que eran explotados en esas minas para la extracción de oro y plata, y que esa riqueza iba a dar a España. Pues vamos a ver la rivalidad que había entre la metrópoli, la Nueva España, y España, que va a provocar después una lucha independiente. Otra actividad que se llevaba a cabo en el comercio. Aquí la corona española realizó alguna adecuación financiera para llegarse a recursos y les impuso una medida que se llama la quinta, que la quinta parte de la riqueza obtenida en el comercio iba a dar a la corona española. La otra parte era para la persona que comercializaba. Había algunos productos que solamente los podían comercializar los españoles peninsulares que habían llegado, eran hijos de españoles nacidos en México, peninsulares. Vamos a hablar, de hecho hablamos en la clase pasada de la sociedad novohispana, y que la clase pudiente eran los peninsulares. Después venían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en México, se les llamaba criollos. Pues esas 2 partes de actividades económicas fundamentales. De tal manera que una rivalidad entre criollos y los peninsulares fue a dar como resultado una lucha independiente. Para la independencia podemos rescatar causas externas y causas internas. Causas externas, aquí se las puntualizo: la influencia enciclopedista, principalmente de pensadores como Voltaire, como Rousseau, como Diderot, a los cuales se llamaba enciclopedia, donde establecían ideas en contra de la monarquía y estaban a favor de la libertad, la justicia y la igualdad de los individuos. Pues esto lo empezó a leer Miguel Hidalgo, los grandes libertadores, y empezaron a fluir las ideas de independencia en América Latina. Otra situación fue las reformas borbónicas.
la corona quería imponer ciertas situaciones a la metrópoli y llamamos borbónicas porque en Europa había dinastías, los Habsburgo en Austria, en España, los Borbones, en Inglaterra los Estuardos, y todos eran monarcas, entonces de formas borbónicas. Pero había un antecedente. La Revolución Francesa se había realizado en 1789 con las ideas de los grandes pensadores, Rousseau, Diderot, y principalmente. El mundo pasó por una revolución industrial, un cambio de la tecnología que permitió que algunos países se establecieran como grandes potencias, como Inglaterra, y España empieza a pasar a segundo plano, lo que antes España y Portugal eran los más importantes. Se da la independencia de las 13 colonias de lo que eran los Estados Unidos, principalmente dirigidos por George Washington y otros libertadores. Esto es el 4 de julio de 1776, primero la independencia y luego la Revolución Francesa en el 89. Posteriormente, hablamos que España es invadida por Napoleón Bonaparte. Él quiso conquistar muchas partes del mundo, también llegó a España e impuso a su sobrino José Bonaparte, hizo abdicar al rey Fernando VII, que era el que le pertenecía al trono español, y eso provocó que en la Nueva España se abrieran juntas de gobierno en contra de José Bonaparte y a favor de Fernando VII. Incluso Hidalgo maneja esa situación, está a favor de Fernando VII. Causas internas. ¿Qué pasaba al interior de la Nueva España? Había un monopolio comercial de España, que solamente esos productos, ¿qué es un monopolio? Yo no más puedo producir algo, yo lo puedo vender o producir, y nada más yo, siendo español. Si es peninsular, no lo puedes hacer. Entonces, esto no permitía libertad de comercio a los peninsulares que vivían en la Nueva España. Y se da una rivalidad, les comentaba, entre criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en México, y los peninsulares, que eran los españoles que habían llegado en la conquista, los primeros españoles que llegaron. Esa rivalidad va a fluir después en la lucha independiente, principalmente Hidalgo, Aldama, Abasolo, eran parte de los criollos, pertenecían a la milicia, a la religión, y no podían subir de posición. Si eran soldados, no podían subir a generales. Si era un sacerdote, no podía ser obispo. Entonces, eso impedía o les frenaba su libertad. También hablamos de que los criollos van madurando la ideología y van haciendo consciente al pueblo de que había que rebelarse en contra de la imposición de José Bonaparte, por un lado, y de la injusticia que eran sometidos por España comercialmente, económicamente. Aquí una breve cronología, chavos, de cómo se da la lucha. Entonces, antes del grito de independencia en 1808, no lo mencioné porque es el primer antecedente, en Querétaro hay una conspiración, la casa de la corregidora José Ortiz de Domínguez, que es descubierta, y posteriormente, 15 de septiembre de 1810, se da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Cuáles son los caudillos? Principalmente el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Ortiz Domínguez, de los principales independientes. Después, en la batalla del puente de Calderón, cerca de Guadalajara, son emboscados, tomados prisioneros y les dan muerte los realistas. Félix María Calleja estaba al mando y en 1811 mueren esos grandes personajes. Y sus cabezas los son decapitados y sus cabezas son exhibidas en la alhóndiga de Granaditas para que toda la gente viera que no era tan fácil estar en contra del virrey, en este caso de la corona española. En 1812 se da un primer documento en México que se llamó la Constitución de Cádiz.
donde en esa constitución se establecía la ideología en contra de José Bonaparte y a favor de Fernando VII. 1813, a la muerte de Hidalgo, el que toma el movimiento de independencia es el cura José María Morelos y Pavón, principalmente, el cual realiza otro documento, que es la primera Constitución de México, que es la Constitución de Apatzingán. Morelos, siendo católico, establecía en sus documentos, principalmente en el documento primero los sentimientos de la nación, que en México debe haber nada más la religión católica como única, no otra religión, para darle poder a la iglesia, obviamente. Después Morelos hace en el 14 la Constitución de Apatzingán. A la muerte de Morelos viene otro gran personaje, que es Vicente Guerrero, principalmente en Tlalpan, que es guerrero. Ahí luchaba Vicente Guerrero con los realistas y se le unen, llegan de España Francisco Javier Mina, un español muy letrado, y Fray Servando Teresa de Mier se unen al movimiento independiente. Llegan de España en ese mismo año, en 1817. ¿Qué pasa después? Aparece Agustín de Iturbide por parte de del virreinato español y llegan a tener un cese al fuego en las actividades y establecen el Plan de Iguala en 1821, con lo cual se consuma la independencia de México. Y posteriormente Juan Odorjú, que era la autoridad de España en México, y Agustín de Iturbide firman los tratados de Córdoba, en los cuales ya se reconoce por primera vez la independencia de México de la colonia española. Posteriormente vamos a ver que Agustín de Iturbide se vuelve el primer emperador y el único que ha habido en México, que fue incluso coronado como emperador en la Catedral Metropolitana. Pero eso lo vamos a ver en el bloque 3, que ya sería consumación de la independencia. Les voy a mandar unas preguntas de repaso del tema que les acabo de mencionar y van a contestar esas preguntas. Se lo vamos a mandar para sábado y domingo a mi correo jesuscoyoacán@gmail.com. Pues espero que manden sus tareas. Son preguntas muy sencillas en base a lo que vimos.